¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la que nos estén viendo. Estamos en Café con Letras. Hoy, pues nuestra compañera Juana María Ramírez está un poquito ausente. No la pudimos sacar de la cantina. Pero pues bueno, cosas que pasan. Recupérate, morrita. Y siendo una tradición de ella que empieza los programas con una frase, pues yo tengo una que me gusta mucho, siempre me ha gustado. Creo en el Dios de Spinoza que nos revela una armonía, ¿no? De todos los seres vivos. No creo en un Dios que se ocupe del destino y las acciones de los seres humanos. Esto lo dijo Albert Einstein hablando de Baruch Spinoza, este filósofo holandés. ¿A qué viene el cuento? Esto hablando de dioses, porque nos acompaña en esta ocasión Eric González Rizo, que está estrenando, todavía huele a tinta, este libro, Dioses del Jalisco Antiguo. Es un acercamiento a la mitología y religiosidad prehispánica en la región de Occidente. Como ven, somos muy religiosos desde hace mucho tiempo. Entonces, pues sin más, Eric, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y pues vamos platicando, el tema pues es muy, creo que jamás se me había ocurrido pensar que, que había un Jalisco antiguo y que ya había dioses, que no fueran los del arzobispado, ¿no? Platícame, ¿de qué vamos a encontrar aquí? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es este libro? Sí, pues antes que nada, gracias por la invitación, por el espacio, para poder apoyar en la difusión de esta nueva obra. El nuevo bebé, le decimos en la asociación, Jalisco AC, es una de 9 publicaciones que hemos hecho a lo largo de casi 10 años, pero esta es quizás una de las más esperadas, tanto por el equipo como por algunos seguidores de la asociación. Y sobre el tema, bueno, pues tal cual su título nos habla de los dioses del Jalisco antiguo, nos referimos a las deidades adoradas obviamente en épocas prehispánicas. Jalisco antiguo en sí mismo, bueno, Jalisco es una entidad territorial que existe pues realmente a partir de 1823, antes es Nueva Galicia, y antes de Nueva Galicia es un chilaquil de entidades indígenas, pero sí me gustó usar la referencia en el sentido territorial, porque estamos partiendo de un marco espacial para ubicar a estas deidades y sus cultos, y también entender qué particularidades hubo en la religiosidad de estas personas que habitaron ese territorio, en qué se parecían y en qué no al resto de Mesoamérica. Uh-huh. Ahora, ¿cuántos años te llevó? Es que bueno, es una investigación muy detallada. ¿Cuántos años? ¿De qué año a qué años estamos, vamos a encontrar aquí información? Sí, pues mira, el periodo de tiempo del que estamos hablando es algo amplio en términos arqueológicos. A los arqueólogos les encanta hablar de periodos de 500 años como si fueran 2 días, ¿no? Entonces, estamos hablando básicamente del posclásico. La mayoría de las deidades de las que vamos a estar hablando son de este periodo del 900 al 1530, el periodo previo a la conquista española. ¿Por qué más que nada de esta época? Porque es para el periodo que tenemos más evidencia, tanto escrita como arqueológica. Y tenemos algunas deidades que podrían ser, y entidades mitológicas que podrían ser todavía más antiguas, probablemente 1000 años más antiguas, desde la tradición teuchitlán hasta la fase grillo, son periodos los albores de la era cristiana, hasta la caída de Teotihuacán, ¿no? Por ejemplo, pero digamos son los menos por el tema de la información, porque ahí tendríamos que hablar pues más que nada de fuentes nada más arqueológicas, no hay escritas, y en cambio para el posclásico sí tenemos varias fuentes escritas por los españoles al momento de la conquista que nos ayudan a entender un poquito más la religiosidad prehispánica. ¿Qué dioses tenemos aquí en Jalisco? Ajá. ¿Queda alguno? Por ahí hay algunos escondidos, como la canción de Caifanes, ¿no? Los dioses ocultos, por ahí hay uno que otro. Estamos hablando, pues, de una cantidad, de una treintena de dioses que hemos ido identificando.
En cuanto al periodo que nos llevó a hacer la investigación, pues te podría decir una cifra, pero pues en realidad esto empezó desde la carrera, ¿no? Que empezamos a buscar información hace 10, 12 años. En los últimos 3, 4 años se empezó ya a concretar como una publicación y algunas de las deidades más representativas de aquí de Jalisco prehispánico serían Xipetote, que de hecho es el de la portada, que entre los mexicas o aztecas es conocido como el dios de la primavera, pero es una deidad que se origina su culto en Jalisco propiamente y probablemente fácil unos 1000 años antes de la conquista española. Tenemos evidencia de su culto en sitios como Palacio Como, en la zona de Zapotlán, de toda la región sur de Jalisco, y también en la zona de Colima. Entonces es uno de los dioses con más arraigo, pero también con mayor culto, ¿no? En varios pueblos. Es de las pocas deidades que era común encontrarlas fuera de un pueblo. Una singularidad de la religiosidad prehispánica de Jalisco es que son dioses muy tribales. ¿A qué me refiero por tribales? Son deidades que suelen tener culto muchas veces nada más en 1 o 2 pueblos vecinos. Son dioses que son patrones de esa tribu o de esa comunidad. En cambio, hay pocas deidades que están en varias regiones. Y una de las que sí la encontramos así es Xipetotec. ¿Qué poderes tenía? Xipetotec, pues sabemos, por ejemplo, en el culto a Xipetotec, en lo que es la zona central de México, de ahí se llegó a extender hasta El Salvador, Honduras y varias partes de Veracruz. Sin embargo, en su origen aquí en Jalisco, Xipetotec es una deidad, digamos, hermafrodita o de 2 géneros. Es una especie de pareja creadora con un lado femenino y un lado masculino. Sería como una especie de Ometeotl, versión jalisquilla, por decirlo coloquialmente. Y el culto de Xipetotec, cuando sale del occidente de México, se empieza a expandir gracias a temas como la metalurgia. Es un dios que se considera patrón de los orfebres o de la gente que trabajara los metales. Y a través de su culto también se expande esta idea de la primavera, cómo reverdecen las áreas naturales, ¿no? E inclusive eso delata su origen occidental, porque si nosotros conocemos o vamos al centro sur de México, el tema estacional no está marcado allá. Okay. Cualquier persona que no sea de Jalisco, que venga a Jalisco, a Guanajuato, a Colima, puede llegar a notar como inclusive extrañarse de que en temporada de estiaje es muy seco. Y lo primero que dicen, oye, aquí es como semidesierto, ¿no? Y ya que llueve cambia muchísimo el paisaje. Inclusive hay una frase muy de Jalisco que es, viejos los cerros y reverdecen. Y eso tiene mucho que ver con este tema estacional. Y un dios de la primavera que está representando cómo reverdece la piel de la tierra, sí es muy curioso que sea del occidente. Y fue como, güey, ¿cómo es que llegó hasta allá, no? No sé, el poder que le concedían o la venenación, que me lo pienso como este camarada de la luz del mundo que pum, tronó todo y puso sucursal, ¿no? Sí, hombre, y en este caso pues es un dios 100% jalisciense. Jalisciense, y más que nada es de Jalisco, es la deidad que más se expandió al resto de Mesoamérica. De Mesoamérica nos llegan otros dioses como Tlaloc y todo, pero digamos que de aquí de la región es de los pocos que sale, pero es principalmente por el tema de la primavera, con el tema de la vegetación, lo agrícola, que siempre va a ser atractivo para todas las sociedades de Mesoamérica, porque son sociedades agrícolas, y el tema de la metalurgia sí es bien clave. ¿Por qué? Porque la metalurgia se origina en el occidente de México. O sea, arqueológicamente está muy probado que la metalurgia primero surge en Sudamérica, hace fácil 2000 años, y con el tiempo a través de comercio llega desde Sudamérica al occidente. Entonces a través del occidente y costas como de Oaxaca, de Guerrero, se va internando al resto de Mesoamérica. Y lo curioso es que aquí el culto de esta deidad se fusiona con el tema de la metalurgia. Tan era su relación con la metalurgia que una de sus ofrendas en Zapotlán era que le ofrendaban lingotes de plata. En sus altares había lingotes de plata, así como las pieles de los sacrificados.
Es un dios con un culto muy particular porque se desollaba a sus víctimas. Se les quitaba la piel y la piel en lo que es Tenochtitlan o el centro de México se solía curtir la piel y la utilizaban los sacerdotes. Aquí las fuentes nos hablan de que más que bailar con la piel curtida, los sacerdotes indígenas rellenaban las pieles con paja y las ponían como ofrendas en sus templos. Aquí lo tenemos y está frente a quién aquí. Justo lo vemos en sus dos fases, ¿no? Tanto masculino como femenino. En de hecho, el nombre Xipetote, que es un nombre mexica, es el nombre que le dan los aztecas, que significa algo así como Nuestro Señor el Desollado. El nombre que le dan aquí en Jalisco, en las comunidades del sur de Jalisco, es el lado femenino, se llama Eyacueyitl, que es este personaje, que es igual vestido como desollado, pero con rasgos femeninos y algunos atributos guerreros, y como entidad masculina se le conoce también como Xihuitl-Cozahuic, que se traduce como algo así como el verde y amarillo. Es una referencia como a los colores del estiaje, la primavera y todo eso. Entonces es bastante interesante verlo, que su culto aquí también es más complejo que en el centro de México. Ahora, toda esta información, ¿de dónde viene? ¿De dónde me la inventé? Sí, esa es la parte clave. Te clavas en dónde encuentras este tipo de información para hacer esto. Sí, digamos que hacer ese tipo de investigaciones en Jalisco, pues siempre es más complicado que en otras partes de Mesoamérica, o digamos de los territorios que fue de Mesoamérica, que es México. Por ejemplo, si yo quiero investigar religión prehispánica en el centro de México, pues hay varias fuentes como ya muy específicas, crónicas de frailes, por ejemplo, la historia general de las cosas de la Nueva España, de Sahagún. En cambio, aquí siempre es más complejo porque no hay una crónica tan completa y tan temprana. Aquí la crónica más completa, que es de Fray Antonio Tello, es de 1653, más de 100 años después. Entonces aquí lo que tocó pues es hacer un trabajo muy exhaustivo en las fuentes del 16, que sí hay muchas, pero están dispersas. Entonces el rollo fue primero encontrar la información y luego armarla, ¿no? Entonces por eso te digo que el proceso, digamos, de gestación del libro, pues sí ha sido largo, porque para poder yo hacer este libro me tuve que aventar 2 tesis, la tesis de maestría y la tesis de licenciatura. Porque esas tesis las hice con mucha información de estos documentos o fuentes coloniales tempranas, que me tocó empezar a trabajar, conocerlas, inclusive trabajar algunas de archivo, que no eran muy conocidas. Entonces, por ejemplo, unas como muy claves para entender esto, por ejemplo, serían las relaciones geográficas del siglo XVI, que son unos cuestionarios que mandó a hacer el rey Felipe II. Era muy obsesivo, era un friki, dirían ahorita, era obsesivo con la información de sus dominios. Entonces mandó a hacer un cuestionario a varias partes de Nueva España para saber todo, desde qué plantas había, la latitud geográfica, hasta el tema de qué sierras había, y también el tema prehispánico de a quién adoraban en su gentilidad y cómo se gobernaban. Entonces eso nos da mucha información etnográfica de cómo se organizaban estas comunidades, y en esas podemos encontrar algunas referencias a deidades, ¿no? No tenemos para todos los pueblos, pero por ejemplo para el sur de Jalisco sí tenemos. La tecnología que siempre crece. Saludos al buen Vígaro, que está en los controles. Un pequeño error, la tecnología siempre nos trae estos jueguitos medio raros. Bueno, y aprovecho pues para mandar saludos a Lupita Salazar, que nos está viendo ahorita. Pedro Contreras desde la hermosa República de Mexicali. Por supuesto, aquí te esperamos con unas buenas heladas y para platicar de dioses, cómo no. Delfina Reyes, camarada, ¿cómo has estado? Ya se te extraña por aquí. Ahora, veo aquí también un Tlaloc guerrero. Creo que la mayoría de los Tlalocs es el del
la lluvia. De la lluvia, ¿no? Agua, ¿no? ¿Quién es este Tlaloc Guerrero? Sí, bueno, Tlaloc es uno de los dioses más conocidos de toda Mesoamérica. Es también uno de los más antiguos, desde el formativo, siglos antes de Cristo ya había culto de él. Y también, por su antigüedad, también es uno de los dioses que más tiempo tuvo para expandirse, ¿no? Y que además como se asoció con civilizaciones que tuvieron, digamos, procesos de expansión, conquistas, como Teotihuacán, los toltecas, mexicas, pues se fue expandiendo más, ¿no? Siempre en la religión no está exenta de política, ¿no? Entonces el dios de los más poderosos siempre pues tiene cierto atractivo o es impuesto de manera violenta, ¿no? Entonces, en este caso, Tlaloc llega al occidente de México muy tardíamente. En otra investigación que hice para la UNAM recientemente, para una revista, logré encontrar pues la distribución del culto a Tlaloc en Jalisco, cómo se concentra en ciertos sectores, pero en otros no. Por ejemplo, en la costa de Jalisco es rarísimo, o sea, en cambio en el sur, en Colima, es muy constante. Y esto es para un periodo muy específico. El culto a Tlaloc a Jalisco llega en el posclásico, después del año 900, y lo más curioso que a pesar de que hay imágenes de él, no se menciona su nombre por ningún lado. En ningún lugar se menciona un dios llamado Tlaloc, pero la evidencia arqueológica ahí está, de la carita de Tlaloc, que es como muy fácil de identificar, que son los colmillos, ¿no? Y que parecen como serpiente. Y Tlaloc Guerrero es una advocación, es como la Virgen, ¿no? La Virgen de San Juan, la Virgen de Talpa, es una advocación específica. Lo interesante del Tlaloc Guerrero es que ya es un Tlaloc que ya está medio tuneado, digámoslo así, Okay. ya es un... hecho la idiosincrasia de Sí. esta tierra, me imagino. Ajá, el tema con Tlaloc, que el Tlaloc Guerrero es muy específico del culto de Tula. Entonces, Tlaloc originalmente es un dios no bélico, es un dios de la lluvia, de la fertilidad, es un dios agrícola. Y de repente con los toltecas toma mucho auge también como un dios guerrero. Entonces el Tlaloc Guerrero es un Tlaloc con escudo, con armas y demás, que es una advocación específica de Tula. Lo interesante de encontrar imágenes de Tlaloc Guerrero en la región occidente es que nos quiere decir que hay un vínculo ideológico con Tula. De alguna manera, la gente de algunas regiones del occidente se vinculaba políticamente con Tula, por lo menos simbólicamente, le querían copiar la idea. ¿Por qué? Porque el Tlaloc Guerrero, inclusive los atributos nada más los podía usar el rey de Tula. Y lo encontramos nada más fuera de Tula, en Chichén Itzá, y este caso de Colima, que es una pieza del sur de Jalisco y Colima que se encontró ahí. Y nos habla pues de estas interacciones y cómo se van cambiando, ¿no?, los dioses con el tiempo. Bueno, maestra Marcia Godínez, un abrazo más de saludos. Víctor, te mando saludos, maestra. Mi jefe allá en Mexicali también se escucha bien, dice mi compita. ¿Cómo hay que leer este libro? Viene, no sé si es el tal Dios, te viene la descripción, te viene de dónde, cómo. Sí, la estructura, tratamos de que la estructura, desde el principio se pensó que fuera un libro de divulgación, ¿no? Igual, a la par he desarrollado otros trabajos ya más no más académicos, sino el formato más científico, por ejemplo, publicaciones en revistas indexadas, y lo que tratamos aquí fue que lo que viene aquí, si bien sea la misma información, sea más accesible en lenguaje, y la estructura física del libro está organizada por regiones. Entonces, en la primera parte podemos hallar las deidades de la región Valles. Entonces, ahí vemos algunas entidades mitológicas y dioses que se han encontrado en la zona Valles, como el llamado Ejecatl de Teuchitlán, que en realidad no es Ejecatl, que es uno de los temas que aquí discutimos. Ajá. Y bueno, de hecho, aquí hay una muy buena imagen de él, una ilustración de Vladimir Gómez, en la que podemos ver los atributos iconográficos básicos de esta deidad, que es una deidad de la lluvia, no del viento como Ejecatl originalmente, ¿no? Entonces, después vemos las deidades de una región conocida como el Cocán. ¿Qué es el Cocán? El Cocán se traduce del náhuatl como lugar del país de los hacedores de ollas, o el país de los hacedores de ollas. La cultura coca era el grupo indígena que vive en esta región, que es básicamente toda la zona de Chapala, Sayula,
Cajititlán, Tlajomulco, hasta Cocula, Poncitlán y Ocotlán. O sea, es una región muy importante, Jalisco, y que además tiene un tema con el agua muy interesante, su religiosidad. Sus dioses son dioses del agua, dioses de la tierra, son dioses, parece también muy antiguos. Y bueno, también después vemos en la región sur, tenemos las deidades de la región sur que son más conocidas, digamos, porque son deidades que muchas veces están fuera de Mesoamérica, digo, en otros lugares de Mesoamérica, como Xipetote, del que ya hablamos, Tlaloc Guerrero, Itzpapalotl, que es otra deidad tolteca, que también llegó aquí, algunas evidencias de culto de Hecatl, es decir, el dios del viento, Tezcatlipoca, ¿quién más? A ver, aquí, Tlaloc, Mictlantecutli, el dios de la muerte, también. Son deidades que encontramos más hacia esa región del sur de Jalisco. Entonces, está pensado pues para facilitar la lectura, y también se pensó incluir pues estas ilustraciones a color para facilitar el tema de la comprensión, ¿no? De cómo se verían, digamos, de manera un poquito más realista. ¿De quiénes son las ilustraciones? ¿Me repites? Sí, es nuestro amigo Vladimir Gómez, es un ilustrador y recreacionista de Michoacán. Él reside en Morelia, y él ya lleva tiempo haciendo recreaciones, en especial de armamento y deidades de Michoacán prehispánico, o sea, tarascas, pero pues le comenté el proyecto y le superlativo, ¿no? Entonces nos apoyó con las ilustraciones. De hecho, la ilustración de la portada pues es de él. Entonces esto nos facilitó mucho también para que la gente pudiera acceder a la obra. Veo aquí también Xochipilli Pilcintli, el dios niño. ¿Quién es él? Sí. También es Cocán. Ajá, de la Xochipilli usualmente es conocido por el billete de 100. El billete de 100, en la edición antigua, viene una estatua allá atrás. Xochipilli es una deidad asociada con la poesía, la música y demás, la danza. Es muy particular de la cultura del centro de México, pero aquí lo interesante es en las fuentes, en especial para la costa de Nayarit, hablan de un dios llamado Pilcintli, que significa algo así como el dios niño, o el niño divino, algo así. Entonces, esta deidad se menciona, su culto sí es muy fuerte en Nayarit. En Jalisco no se ha documentado del todo, aunque por ahí hay muchos cronistas que luego dicen que Pilcintli, y luego hay creo que en un momento la calle esta, la de los Arcos en Zapopan, se llama Paseo Teopilcintli, pero en realidad no hay mucha evidencia de su culto en Jalisco, más bien es de Nayarit esta deidad. Lo curioso es que hay un autor que nos menciona que probablemente pudo tener culto en un pueblo llamado Xochipilán, que estaría en lo que hoy es cerca de Santa Cruz de las Flores, en esa zona. Pero no se han encontrado imágenes de él todavía, pero es probable que sí, que haya estado por ahí, porque también en Xochipila, Juchipila, Zacatecas, el nombre del pueblo tiene la misma raíz del culto a Xochipilli. Entonces es probable pudiera ser, falta más evidencia, digamos, uno nunca sabe, y más porque esa región está inexplorada arqueológicamente, o sea, de manera sistemática, pues. Ha habido hallazgos en esa zona entre Tlajomulco, Tala, pero prácticamente no se han hecho excavaciones. Investigación de campo, ¿a dónde fuiste? Imagino que recorriste todo, pues, pero ¿cómo fue este viaje? ¿A lo largo de cuántos años también? Sí, pues mira, a través de estos años, digo, de la asociación tenemos trabajando desde 2012. Entonces, Jalisco. Jalisco se escribiría con las dos X, sería Xalixco en náhuatl clásico, pero la gente se traba con el Xalixco, ¿no? Entonces todos nos dicen Jalisco AC. Y bueno, en la asociación tenemos trabajando desde el 2010, ya como asociación 2012. Entonces, a través como de estos años en temas de divulgación, investigación arqueológica y demás, pues nos ha tocado desde hacer viajes, llevar personas a visitar lugares históricos, las publicaciones, conferencias, y también nos ha tocado visitar varios museos del interior del estado. Inclusive en algunas ocasiones nos han permitido trabajar con sus colecciones. Inclusive nos tocó ayudar a clasificar algunas, y pues este tipo de
de materiales también nos apoyaron mucho porque son luego no tan conocidos. Entonces, tenemos, digamos, ese corpus de información que son propiamente las piezas arqueológicas, muchas ya resguardadas en museos, y también, digamos, a través de investigaciones propias, por ejemplo, aquí en la zona de Tlajomulco, yo tengo ya varios años trabajando en la arqueología de la región, también en parte de la zona Valles, también de ahí mi tesis de maestría. Entonces fue un poquito, digamos, de todo, ¿no? Pero empezar con ubicar esa información, y un proyecto que fue muy importante para definir es el primer bebé, le diría yo, es el catálogo de petrograbados del centro del estado, que lo publiqué hace justo 3 años, en 2018, y en ese catálogo de petrograbados también empezamos a encontrar algunas imágenes que podían referirse a deidades. Entonces, el catálogo y este tema de estar pues trabajando en campo, pues también fue importante. Dice el maestra Marcia Boni, es excelente, muy interesante el tema. Me gustaría invitar al invitado a mi escuela. ¿Podrían pasarme su contacto? Mil gracias, un fuerte abrazo. Ahora nos ponemos con contacto. Inbox, dice la chaviza. Inbox, exactamente. Sí, con gusto. Todo lo que podamos apoyar en difusión. Y pues más que nada porque este tema da para mucho en difundir, y más entre jóvenes o niños, ¿no? Que luego no es muy conocido. Sí, exacto. Sí, para uno es difícil, ¿no? Imagínate que no. Y luego esto para los adolescentes es genial, esto tiene sangre. A los adolescentes les gusta la sangre y el sexo. Aquí hay más sangre que sexo, sí. Pero de que hay sangre, hay sangre. Mucha violencia de estos dioses. Sí, pues los despellejaban, ¿no? Para Xipetotec, ¿no? Entonces, tierno no era el asunto. Digamos que puede ser el dios de los sicarios, no sé. Sí, no les demos ideas. Ahora, este formato, interesante, o sea, hay muchas imágenes, fotografías, dibujos. ¿De qué se compone? Porque también veo, creo que están petrograbados. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí en imágenes? Sí, pues bueno, el tema gráfico sí fue desde el principio como muy importante, porque como se planteó como una obra de divulgación, pues es esencial, ¿no? Y también, pues, obvio, para facilitar su lectura, y queríamos trascender también el tema de los tepalcates, ¿no? Porque siempre cuando se habla de arqueología, pues ya el lugar común de los arqueólogos es tomarle foto al sitio arqueológico o al tepalcate, y al final la gente se queda pues con una noción muy técnica, muy vaga, y queríamos también apoyar con estas recreaciones, con ilustraciones, y pues también con esquemas, ¿no? Para tratar de que la información gráfica de veras fuera más concreta. Es tan fácil como cualquier persona pues puede entrar a un templo, ¿no? Un templo católico, y puede ver monitos y demás, pero ¿cómo entiende cuál es el santo tal y de qué es santo? ¿Cuál es su patronazgo? Exacto, nomás es... Nadie te lo explica. O sea, por ejemplo, si tú vas a un templo, pues para que ubiques a todos los santos tienes que ser muy, muy católico, ¿no? O ya ser muy devoto de uno. Entonces, ese tema como de tratar de explicar los atributos de entidades sobrenaturales, pues fue desde el principio la idea, ¿no? Sí, porque que trae el rosario de este lado, ¿no? El otro de este otro lado y es otro. Es cosas muy, muy particulares de cada santo, ¿no? Y sobre todo aquí en México, que tenemos más para aventar de esos muchachos que bueno. Eso sí. Ahora, me llamó la atención mucho esta imagen, que es de la gran diosa madre de los cocas. Puede ver tal vez medio salvajona, pero ¿quién es ella? Sí, pues porque mira, si es diosa madre, pues... Esta fue una ilustración que hice hace un año aproximadamente, justo cuando estaba investigando, empecé a investigar ya más a conciencia este tema, hace 1 año y medio, 2, y justo está basada en un petroglifo que se encontró en la región de Poncitlán. Bueno, aquí no se ve mucho, pero esta figura es un petroglifo bueno, el que lo descubrió, que fue un investigador de Cusiénega, le denominó el petrograbado de la muerte, por obvias razones, porque es evidente que es un personaje descarnado, que un personaje probablemente femenino descarnado, pero sí fue como difícil la identificación, ¿no? A través de un análisis comparativo con otras deidades, a mí me quedó claro cuando la vi la primera vez, que era definitivamente una deidad,
Más bien mi duda era qué deidad era. Ok. Y por la postura me quedó claro que era una deidad femenina. ¿Por qué? Porque las diosas son las únicas que están en cuclillas. Nosotros no entenderíamos este contexto porque pues rara vez nos ponemos en cuclillas. Para la época prehispánica esa es la posición clásica del parto. Ajá. Entonces, si te encuentras esto, quiere decir que es una diosa de la tierra. Sin lugar a dudas, es una diosa telúrica o tectónica que está asociada con pues, la tierra, con la vida y la muerte. Y eso explica también estos elementos de que está descarnada y parece una calavera, ¿no? Entonces, una vez analizados los detalles, digamos, de su iconografía, pues hallamos cosas tan raras como lo que parece una serpiente ahí en una mano, aparte también un tocado muy complejo, lo que podrá ser un asta de venado, que hay que tomar en cuenta que el venado para muchas culturas de Mesoamérica y en especial del occidente era un animal sagrado. Inclusive en las culturas nórdicas, los renos y venados son animales sagrados. Entonces, esta serie de elementos nos ayudó a identificarla, ¿no? En las fuentes de la zona, en Poncitlán, mencionan que se le adoraba, se llama Cospapit. Cospapit sería adorada también como una especie de cruz con un huipil, lo que nos está diciendo que es una deidad femenina otra vez. Y además en este petroglifo nos encontramos otra vez la forma en cruz, un cruciforme, lo que nos está indicando que es esta misma deidad. Gracias a estos elementos pudimos identificar que es la misma diosa que hablan las fuentes. Y cuando tienes sí, cierta evidencia, pero como dices, querías saber quién era, y de repente encuentras otra referencia, otra evidencia, ¿cuál es este sentir de, ay, canijo, ya sé por dónde va, ¿no? Pues es como, digamos, la adrenalina del hallazgo, ¿no? Cuando te da como que a veces ubicas muchas cosas, pero que de repente las juntas en una sola idea, pues sí, todos hemos vivido un poco de eso, algunos más frecuentes que otros, pero pues es parte del proceso de descubrimiento, ¿no? Y aquí pues lo interesante es, o sea, yo ubicaba el petroglifo, pero no había hecho un análisis específico. Por ejemplo, algo que es hasta como muy particular de mi manera de trabajar, pues a mí me gusta dibujar, es un hobby, ¿no? Desde que era niño. Pero el hecho de ver un petroglifo y el hecho de dibujarlo son dos cosas bien diferentes. O sea, verlo es una cosa, ya que te pones a dibujarlo, haces un análisis muy específico de lo que lo compone. Y por ejemplo, yo así fue como empecé a notarle tantos detalles, por ejemplo, este petroglifo, y pude analizar la iconografía de esta deidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos este otro. Pues una roca como muy gastada puede ser. Sí. Y esa labor de resaltar esas líneas para identificar luego quién es, como dices, ver el petroglifo es una cosa, pero dibujarlo es otra. Sí. Y aquí al ver estas evidencias, de hacer esos trazos, ¿cómo es este proceso? Porque me imagino que es como hacer bien clavado, estar ahí, esto es línea, o esto es punto, o esto está roto. Sí. O... Tomarle, por ejemplo, cuando vas, por ejemplo, ese caso, pues es una piedra que hallamos en un jardín. O sea, fue un tema bien interesante porque fuimos de visita a una comunidad que se llama Tequisayán, que es de delegación de Zapotlán, y justo ya cuando nos íbamos, nos dice un compañero, bueno, de hecho estuvo hasta curioso porque él nomás fue a entregar unas llaves y ya nos íbamos y se regresa corriendo y nosotros habíamos oído que la señora de la casa tenía 2 perros. Pensamos que lo venían persiguiendo los perros. El perro, y dijimos, no, pues córrele, abre la puerta porque se van a comer los perros. Y resultó que venía pero emocionado porque él no había visto que en el jardín las piedras que se veían planas tenían grabados. Entonces nos dijo, córrenle que miren que hay que ver las piedras. Y nos regresamos y a ver las piedras y varias de ellas tenían grabados. Son piedras que se encontraron en sitios arqueológicos ahí pegado al pueblo. Entonces esa información pues fue como nos cayó así sin saberla, ¿no? Y pues primero pues llegar, ver las piedras. Un hallazgo.
fue como de, ¿en serio? Aquí están en el jardín, pero bueno, así es este tema de repente, pues las comunidades vivas, ¿no? Están las comunidades junto a los sitios y la gente reutiliza los materiales, entonces también ser consciente, pues, de que a la señora le gustaron, se le hicieron bonitas y Para por eso adornar las el puso en jardín su jardín. Y al final, pues, le toman las fotos y todo, pues, de varios ángulos para tratar de encontrarle, ¿no? Y ya el tema de la investigación en casa, pues ya empiezas a dibujarla, a verla de varios ángulos y ya empiezas a encontrar patrones, ¿no? No, pues qué interesante está todo esto. Dice Jack Hernández que luego solo va a ser el invitado. Muy interesante el programa. Pues, para que se ponga más interesante, pues se va uno de estos libros, lamentablemente se tiene que ir, como los hijos. Pues solamente díganos, ya sabe la dinámica, me interesa el libro de los dioses del Jalisco antiguo. Y el próximo jueves hacemos ahí la tómbola a ver quién se lo lleva. El Dios niño. ¿Cómo se llama? El Dios niño es Pilsintli. Pilsintli. Se va el Pilsintli. Hey, ¿cómo ven? ¿Va? Y pues camaradas, pues sobre, y ven, Jackie, yo quiero el libro, pues yo también me voy a meter. Pues te agradezco mucho, Eric, esta charla. Espero que no sea la última vez. Es un libro de veras muy digerible y pues realmente que nos lleva a lo que fuimos, ¿no? Sí, Buena pregunta. ¿Dónde, cuánto, cómo? De a cómo no, dicen por ahí. ¿Cómo no? ¿Dónde Sí, se adquiere? pues el libro aquí se puede encontrar ya en algunos puntos de venta en Guadalajara. En esa situación. La librería Logos en López Cotilla, la librería Ítaca también en López Cotilla, me parece que tiene otra sucursal por Galeana. En librerías Guadalajara, que está justo debajo del estacionamiento que le dicen La Dona, en Espiral. Encontrar Medellín y Morelos, librería Cervantes, librería Valquiria, son los puntos que ya estamos distribuyendo. Probablemente se vaya a vender también en el Museo de Huachimontones, estamos ahí esperando la autorización. Y también ya si a alguien de fuera le interesa, pues también podemos enviárselo por paquetería, ¿no? Que ya ha sido el caso, ¿no? Ahorita en la semana ya llevo 7 que mandé a México, a Michoacán y demás, que gente que está muy interesada y pues se les puede hacer una cotización de los gastos de envío. ¿Y en cuánto sale en estas librerías? Lo encuentran 150. Realmente. No, pues. Sí, como lo de 3, 4 caguamas, ¿no? Diría Anaya. O sea, para los años de investigación, para la carrilla, para eso, el otro, es una ganga. O sea, sí, realmente también por el tema que es una publicación que se hizo con un apoyo, con una beca, pues pudimos no ser tan manchados en el tema de los costos, ¿no? Porque también al final, pues hay gastos que pudimos tener ese apoyo, una beca, y por lo mismo también se contempló que fuera accesible. O sea, la idea de que no sirve... A mí, ¿qué me sirve aventarme 10 años de investigación si nadie lo va a leer, ¿no? O sea también hacerlo accesible al público, ¿no? Que esa es la finalidad de la publicación y de Jalisco AC. Y es que hasta como texto para escolares de primaria, secundaria, creo que bien vale la pena, ¿no? A ver, autoridades, pónganse las pilas. Sí, ya que se acabe la primera edición para sacar una segunda más bonita. Queremos meter más ilustraciones. Pues lo estamos despidiendo. Juanis, aliviánate, espero que ya no andes tan cruda. No, sigue en el... Me interesa el libro, ya me dijeron otros más. Porque que andaba todavía borracha, ¿verdad? Sí, perdón. Ahorita te acompaño, espero que ya tengas la botana y las caguamas bien heladas. Camaradas, gente, pues nos vemos el próximo jueves en punto de las 6:30. Te vuelvo a agradecer, mi estimado Eric, pues que nos hayas acompañado. Gracias a usted. Y apúntense, porque vale la pena, está muy bonito. Muchas gracias. Gracias a todos. Víctor, ahí atrás.